Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. ¿Cómo están? Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast de Héctor Maturana. ¿Cómo estás tú? Muy bien, preocupado porque te salió de corrido la introducción. Está bien, funcionó. Te costó, ¿ah? Tuve que pensarla porque lo había dicho al revés. Es que estoy nerviosa porque tenemos un nuevo amigo, un nuevo invitado que se está sumando y aquí está en el estudio conmigo. Para los que nos ven por YouTube, lo pueden ver ya. Es Marcos Gómez. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muchas gracias, Rocío. Agradecerte a ti la invitación, a País Lobo, por supuesto, a Héctor Maturana también y a todas las personas que nos están escuchando y viendo también, hablando un poquito de política aquí desde la provincia de Osorno. Sí, el día de hoy invitamos a Marco porque también él viene desde Puyehue, tiene otra mirada a la provincia. Cuéntanos un poquito quién eres, Marco, para que te conozcan nuestros auditores. Sí, muchas gracias. Mira, agradecerte primero la invitación y por supuesto contarte que también nosotros nos gusta hacer política desde las comunas más pequeñas. No solamente pensar que todo lo que está pasando tiene que ver con Santiago, con las ciudades grandes, sino que también nosotros dentro de las diferentes comunas más pequeñas, unas con alto grado de ruralidad, también queremos participar de este debate, tenemos opinión y la verdad es que nos interesa mucho poder ocupar estos espacios porque es necesario hacer buena política en este tiempo. Así es. ¿A qué te dedicas en general, Marco? Mira, yo trabajo en ¿Qué el profesión tienes? A ver. administrador de empresas, magíster en gestión y evaluación estratégica de proyectos, trabajo en proyectos, formulando proyectos y evaluando proyectos, y también estoy el día de hoy en la docencia, así que ahí trabajo en varias cosas también, justamente acá en la provincia de Osorno. También venías del tema municipal anteriormente, también tienes conocimientos de ese tema, que es algo que con Héctor también nos llama mucho la atención, qué es lo que está pasando y cómo funcionan las municipalidades en la interna, ¿no? Sí, tengo experiencia en servicio público también, y también en los municipios, que es todo un mundo ahí muy, muy interesante también y que vienen desafíos importantes también ya para el próximo año. Así es, porque hemos visto muchas veces, ¿cierto, querido Héctor, que de repente las buenas intenciones se caen en la gestión municipal? ¿Cuántas veces Contraloría nos ha dicho que en las municipalidades hay hartos problemas en cuanto a horas y temas de recursos y de gestión finalmente? Así que por eso queremos tener esta mirada también que va un poquito más aterrizada y sobre todo desde lo rural, que a mí me ha llamado mucho la atención, querido Héctor, lo importante que es la ruralidad aquí en la región de los lagos para definir las elecciones. ¿Ah? Es muy interesante esa postura. Y también, disculpa, Rocío, cómo se planifican también las políticas públicas, ¿eh? Muchas veces esas políticas públicas tienen una visión muy desde el punto de vista de ciudad, pero nos damos cuenta que la mayor cantidad de las comunas, como dices tú, tienen un grado de ruralidad. Yo vivo en Puyehue, más del 70% de la comuna es rural, entonces obviamente desde ahí viene la planificación de cómo nosotros, a través de los gobiernos locales, somos capaces de poner estas prioridades sobre la mesa para poder ordenarnos a futuro. Así O es. sea, Y sí. dale. No, pero también hay un tema que es insolayable. Los equipos técnicos son los que tienen que acompañar a las municipalidades. Y evidentemente hay una paradoja. Munis grandes, Puerto Montt, Osorno, tienen buenos equipos técnicos en teoría. Munis pequeñas tienen equipos técnicos más cortos. No es que sean malos o buenos, son menos equipos, menos recursos. Por tanto, todo el desarrollo de proyectos es mucho más complejo, más difícil. Claro, porque tocar la puerta al gobierno regional, al GORE, tocar la puerta a las platas sectoriales es difícil. Entonces, claro, y para eso requieren buenos proyectos que se firmen bien y que no se caigan en el desarrollo administrativo, porque es muy común que ni siquiera lleguen los proyectos de ARS, sí que son vía FNDR. Entonces, eso pasa porque los equipos técnicos son pequeños. O sea, hay Oye, una Héctor, anomalía y una diferencia en las municipalidades pequeñas y las grandes. oye, Perdón, ustedes paso están de Rocío. empezando a hablar en clave RS, Ah, FNDR y SOS voy a hacer yo aquí. no, Yo creo que muchos de los que nos están escuchando no, diciendo de qué están hablando estas personas. Lo que, a ver, el gobierno regional, los consejeros regionales, ¿cierto? La figura de gobernador financian proyectos de las comunas, ¿cierto? Vía el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son un montón de plata, y eso se hace en base a proyectos. Y esos proyectos los desarrolla cada municipalidad con su equipo técnico. Y hay una sigla que es RS, que es apto para inversión. Y para eso hay que cumplir ciertos protocolos técnicos que el Estado fija, y eso lo que a veces cuesta cumplir, una vez para un proyecto, sea cumplir un CEFAM, etc. Y eso a veces se cae, y ese proyecto y no avanza y queda atrapado en la incapacidad técnica, porque, como te dije, no es que sean malos los equipos, puede ser que los equipos sean pequeños y no acompañen a la municipalidad. Y como dice muy bien Marco, a veces hay necesidades en todas las comunas de la provincia de Osorno, rurales de Osorno, y la provincia, digamos, también de Yanquihue o de Chiloé. Si el tema es cómo los equipos pueden acompañar el desarrollo de esos proyectos para apoyar recursos, porque plata debe haber disponible. Si el tema es que se pueden capturar recursos.
Oye, A ahí eso te era. pongo un caso, Héctor, que estaba conversando la semana pasada con el alcalde de Puerto Octay a raíz de un camión de basura que generó harta Mm, polémica y estaban bien Sí. complicados los vecinos. Entonces él me decía que habíamos tratado con el gobernador Vallespín mucho tiempo de decirle necesitamos un camión de basura porque los dos camiones de basura que tenemos están malos, se echan a perder constantemente y eso genera un problema. Y tenían un tercero de repuesto que era de un vecino que se lo arrendaban para poder, para poder recoger la basura, que es un tema sumamente importante. Entonces, el problema está el que el vecino tampoco les pudo pasar el camión y no tuvo. Entonces trajeron Puerto Montt de Gerboy que los apoyó. ¿Y sabes cuál era el problema de ese? Que era muy grande y no pasaba por los caminos y Por los además le callejones, decían claro. no puede pasar por camino de tierra. Entonces en la comuna, que es altamente rural, tenían este problema. Pero aquí por un tema de gestión, finalmente, y viendo el problema sanitario que tenían, lograron gestionar a través de los recursos de desarrollo de regional un camión, lograron ahí poner antecedentes y además la municipalidad hizo las gestiones para comprar un camión como de segunda mano y enchularlo con la caja que tenían los camiones de acá y iban a quedar efectivamente con dos camiones. Pero la importancia que tienen es esto, porque lo que sirve en lo urbano no sirve en lo rural, Sí. porque tiene sus propias limitaciones. Entonces, claro. eso es interesante ver. Oye, y a un punto de Bullehue, con mucho gusto, el otro día tuve la oportunidad de recorrer el proyecto de supermercado que hay ahí y de bombas de benzina que está en la ruta 215. ¿Cierto, Marco? ¿Lo 215, viste? sí, sí, correcto, ahí el cruce con Puerto Chalupa. Exactamente. Y qué bueno, porque por año uno comparaba, ¿cierto?, la comuna entre lagos y cruzaba al otro lado de nuestros hermanos argentinos y el contraste era con medio grande. Pero hoy día, con este nuevo proyecto, que es muy bonito, hay un supermercado, más dos bencineras que están ahí, va a haber Sí. un nuevo aire a ese sector de, cuando tú vengas desde Argentina hacia Chile, vas a poder encontrar un lindo un strip center con servicio interesante para la gente que viene viajando. Y va a cambiar mucho la cara de Puyehue, eso es muy bonito, está muy bien eso. Sí, y ahí es donde viene la planificación y la integración de todos estos proyectos también con el futuro, ¿eh? Porque hay que recordar que, bueno, nosotros empezamos a hablar de Puyehue, pero en general, Está bien, está bien. si te das cuenta, en la ruta 215, hace un par de días hubo un accidente con una persona, con una ruta que está abandonada en general. Entonces, ahí viene una pregunta que es de cajón: ¿cómo nosotros somos capaces de integrar todos estos proyectos en una planificación con visión de futuro? El proyecto que el día de hoy Héctor nos está contando es un proyecto dinamizador que trae empleo, ¿cierto?, que tiene beneficios en general, pero por otro lado, la planificación de las comunas con ruralidad también se encuentran con grandes problemas, planos reguladores probablemente que están desactualizados, nos encontramos el día de hoy con plaicos que no funcionan. ¿Cómo vamos integrando también todos estos proyectos? Es parte del desafío, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Héctor, muchas veces en los municipios son pocos los recursos que hay para tener este capital humano necesario para poder levantar proyectos, porque proyectos buenos deben tener financiamiento y deben ser priorizados por el gobierno regional. El problema es cuando no tienes esa batería de proyectos y cuando no se cumplen tampoco todos estos elementos necesarios, que es lo que habla Héctor, para poder tener este proyecto. Y es ahí donde obviamente nosotros tenemos que poner el foco en la conversación también, obviamente con mirada propositiva, de que ahí es donde necesitamos nosotros colocar también recursos o apoyos para poder tener buenos proyectos en temas prioritarios, plantas de tratamiento. Por ejemplo, en la provincia tenemos comunas que no tienen planta de tratamiento y que es un tema profundo, no solamente desde el tema medioambiental, sino que también es profundo desde el punto de vista de que no tienes factibilidad técnica, por ejemplo, para los nuevos comités de vivienda. Entonces, es un tema que uno lo ve desde un lado, pero la verdad es que tiene una complejidad bastante amplia de todos estos temas. Y eso se hace con buenos equipos. Tú teniendo buenos equipos, puedes ser capaz de tener buenos proyectos en el mediano y largo plazo. Sí, es interesante esta combinación que se hace también de lo privado con lo público. Yo recuerdo, querido Héctor, ya nos fuimos aquí a las municipalidades rurales y a contar nuestras distintas experiencias, porque también me tocó participar dentro de un plan conjunto que estaban haciendo en San Pablo, en su minuto, que venían con harta fuerza, y después nunca más fuimos convocados a seguir conversando en el tema. Entonces, a lo mejor parten con buenas intenciones, parten hasta cierto punto, y después la persona que estaba encargado de llevar adelante el proyecto sale, termina, presenta, Sí. pero ¿quién ejecuta eso? ¿Quién sigue adelante? Porque tú presentas el proyecto, pero eso tiene que llevar una ejecución posterior, un seguimiento posterior. Y eso generalmente queda en el papel, en las buenas intenciones, y ahí estamos, pues. Y no se avanza tampoco. Sí, y por eso es la necesidad de los buenos equipos, un buen equipo que te acompañe durante todo el proceso que tú vas a generar estos proyectos, estas planificaciones, porque estos proyectos son a largo plazo. O sea, si hablamos, por ejemplo, de una planta de tratamiento, si hablamos, por ejemplo, de una inversión importante, esto requiere mucho tiempo.
Entonces la verdad es que muchas veces traspasa también lo que es la administración o los 4 años en el fondo que tienen los alcaldes. Entonces es ahí donde tienes que tener tú estos equipos que sean capaces de poder proyectar este trabajo y esta visión a largo plazo. Y además hay otro tema importante, tiene que ver con la participación ciudadana, o sea que los propios habitantes entiendan que es una priorización cada uno de estos proyectos porque les va a permitir poder abrir puertas. Entonces, creo que ahí es donde en algunas comunas de las provincias de Osorno es donde hay que colocar, obviamente, ahí la preocupación de que estos equipos sean capaces de poder sobrellevar, como dices tú, Rocío, todo el proceso completo, no solamente la planificación, la ejecución, la reparación que viene después, que necesitamos hacerle también muchas veces a estos proyectos FRIL o algunos otros proyectos de FNR que se van dando también en las comunas. Entonces, es ahí donde yo siento que muchas veces los problemas del día a día consumen esta visión a futuro que tenemos que tener. Héctor lo decía, nosotros vemos a nuestros vecinos hacia el lado en Villa La Angostura. Yo pertenezco a una corporación que se llama Impulsa Puyehue, nosotros trabajamos justamente por tratar de desarrollar de mejor forma la comuna y nos damos cuenta de que las decisiones que tomaron en Villa La Angostura fueron decisiones a 30 años. La pregunta es, ¿nosotros dentro de nuestras propias comunas estamos tomando decisiones de aquí a 30 años? Yo lo pongo en duda. Querido Y lo que Héctor, pasa es esa que, conversación. Dale sí, no, nomás. lo que pasa es que hay un tema, yo nunca hay que perder de vista que no, la dinámica electoral hace que siempre tú estés en clave de a corto plazo. Cinta a corto plazo, porque planificar no logra votos, es cortar cinta logra votos. Sí. Quizás puede ser ya, vamos a lanzar un proyecto, sí, harta difusión, pero ¿quién toma el desafío de que un proyecto que yo desarrollo, o sea, gente que yo impulso para que el otro futuro alcalde o grupo concejales o diputado o quien sea, corte cinta? Entonces, ahí está un poco la visión de largo plazo, que colisiona justamente con la clave electoral, que es la trampa de todo este modelo nuestro, que así funciona. Oye, hay otro caso que está pasando justamente algo similar que es en Frutillar, que de hecho, post pandemia, o sea, o durante la pandemia, mucha gente se vino a vivir a Frutillar, que eran profesionales de como mayor nivel, que como reconocidos profesionales, que les permitía trabajar a distancia en distintos proyectos. Y Frutillar tenía una corporación, una fundación, no tengo bien claro qué es, pero es Plades. Y Plades era justamente un grupo de profesionales contratados para llevar adelante proyectos que trabajaban de la mano con el alcalde anteriormente. Entiendo que en Frutillar este alcalde no ha sido capaz de conectar correctamente y soltó Plades. Pero todos estos profesionales jóvenes que se vinieron, sub 35, que se vinieron a Frutillar, justamente están retomando Plades y están articulándola para poder instalar correctamente, o sea, qué es lo que ellos ven como visión de futuro. Entonces, es súper interesante lo que tú comentas respecto de Impulsa Puyehue, porque una cosa es la visión municipal específica que pueda tener y la otra es la visión de la comunidad en su conjunto, que va más allá de la persona que los gobierna en particular durante estos 4 años. Entonces, es interesante. Sí, y ahí, Rocío, colocar un tema que nosotros lo empezamos a ver en Puerto Varas, porque hay que recordar que producto de lo que pasó con la pandemia, mucha gente desde Santiago empezó a emigrar. ¿Y dónde empezó a emigrar en primer lugar? Fue a Puerto Varas. Y es un ejemplo claro de cómo personas que vienen desde otros lugares, no es que vengan a cambiar la mentalidad de la gente que vive en el lugar, sino que vienen a aportar porque tomaron la decisión también de venirse a vivir a esos lugares. Ese efecto que ocurrió en Puerto Varas se está viendo en todas las cuencas lacustres del sur. Nosotros vivimos acá, yo vivo en Puyehue, y uno empieza a ver Lago Rupanco, empieza a ver Lago Puyehue en general, una serie de parcelaciones, de personas que vienen con buenas intenciones, que quieren en el fondo aportar, pero que también se encuentran con todos estos problemas que estábamos conversando, que tienen que ver con el camión de la basura. Nosotros en algún momento tuvimos un camión de basura, imagínate, un camión de basura para toda la comuna, es un problema muy, muy complejo. El tema de agua, por ejemplo. Entonces, la verdad es que es desde ahí, desde donde yo creo que se tienen que colocar todos estos temas sobre la mesa, pero no hay que tenerle miedo a la conversación, a poder plantear todos estos temas, a decir, mira, efectivamente tenemos un desafío, pero también tenemos ese margen nosotros para poder generar todos estos cambios positivos. Y yo creo que cuando se buscan proyectos en común que le ayudan a todas las personas, te aseguro que eso no tiene que ver con un color político, tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de mirar este tema futuro, porque es el lugar donde muchas veces tomamos la decisión de venirnos a vivir. Claro. Y lo mismo, bueno, es gracioso que los tres estemos conversando porque ninguno de los tres era de esta provincia, ¿cierto, querido Héctor Maturana? Aunque tú ya llevas un montón de años acá. Llevo acá viviendo hace 20 años, pero como igual que Marco, me siento ya un hijo de esta tierra, después de 20 años, y encantado del sur de Chile. Y también, yo creo que también los desafíos son en todos los pueblos, localidades, comunas, hay desafíos. El tema es que ojalá se aborde de buena forma, pero
hago hincapié en lo que me gustó de Puyehue, que es que en la inversión privada tomó un rol más activo, que era muy importante y se extrañaba, y bien por eso. Sí, sin duda para conectar también el otro lado que estamos en contacto y conexión. Oye, y lo otro que el otro día conversaba con la DGAC, ¿te acuerdas que en su minuto conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio tuya que decíamos ojalá tuviéramos un mejor aeropuerto, expresidente, sí, que tuviéramos un aeropuerto, que pudieran venir para acá, y después conversamos con la DGAC y nos dijeron que el aeropuerto de Osorno en verdad tiene cero posibilidades de tener aviones más grandes, cualquier cosa, que no vale mucho la pena invertir en una pista más larga o en distintas cosas porque estamos metidos en un banco de niebla que nos va a traer distintas dificultades. Entonces, sin duda, ahí la ruta que conecta el camino internacional que está en Puyehue muestra mucho más relevancia, y ahí es cuando estamos hablando de planificación a largo plazo, de qué es lo que está pasando, de cómo nos estamos proyectando y cómo nos volvemos también ruta mucho más atractiva para conectar con los vecinos en Bariloche, en Villa La Angostura, etcétera, que ahora tienen mucho más movimiento, y además, ¿qué está pasando ahí con aduana? Pero sin duda, eso es ese es un tremendo Sí, un tremendo tema. Pero justamente la conectividad es clave, es por seguridad, y segundo, porque agiliza todo lo que es el mundo comercial y turismo. Es clave que haya muy buena conectividad, que sea segura por lo demás. Eso es importante a nivel, digamos, provincial y regional. Eso es clave. Sí, bueno, y nos dimos una vuelta por lo que estaba pasando en Por Rural. Nosotros habíamos conversado previamente cuando nos pusimos de acuerdo que íbamos a hablar hoy día, y vamos a hablar de reforma tributaria, porque queridos contertulios y queridos auditores, aquí también vemos política más macro y damos nuestras propias teorías de qué es lo que está pasando. Y yo quería saber cuál era la opinión tanto de Héctor como de Marco al respecto de estas conversaciones que está teniendo el gobierno con actores involucrados que son, por ejemplo, Ricardo Mewes o Rosana Navarro, y no directamente con el Congreso. ¿Qué les ha parecido este tema en los minutos que nos quedan, queridos contertulios? Primero, ¿hay piso para reforma tributaria profunda? Yo creo que no hay piso. Por dos razones. Primero, el ambiente político está todo en contra del gobierno. Segundo, evidentemente las señales económicas no son las mejores del mundo. ¿Qué sacas tú repartir si la torta es más chica? ¿Sí? Hagamos que la economía crezca para hacer una mejor distribución de esos excedentes de tributación. Y tercero, que yo creo que es relevante, es cómo agilizamos la economía. Ahora, sin embargo, sí, hay que hacer una revisión tributaria, y creo que se ha hecho un muy buen esfuerzo respecto al tema de la elusión. Elusión, que eso yo creo que sí ha sido un paso importante. Ahora, sí ha habido conversaciones, y bueno, Ricardo Mewes se reunió con el ministro Marcel, ¿cierto? La señorita Navarro, ¿cierto? Hija de nuestro querido amigo Andrés Navarro, fundador de Sonda, se reunió también con el ministro Marcel y habló también de la palabra que le gusta mucho a este gobierno, pacto fiscal. Entonces, claro, puede haber que haya intención de dialogar, pero la profundidad de esta reforma tributaria probablemente no sea la que el gobierno quería impulsar. Es difícil porque hoy día estamos todavía en un trance económico complejo, alto nivel de cesantía, alto, o sea, no estamos creciendo como país. Recién ahora, este mes que acaba de pasar, se pudo lograr agarrar un poco la inflación, que no se escape, y por tanto el Banco Central está dudando, ¿sigo con las tasas largas o no largas para que no se arranque la inflación? Entonces está toda esa discusión, digamos, para poder evitar que nos atrape nuevamente la inflación. ¿Qué es lo que hace inflación? Que tu sueldo sea menos jugoso tu sueldo, ¿okay? Tu sueldo vale menos. Entonces, todos estos variables que están en la mesa son los que se mezclan con el clima político, y hace que probablemente la reforma tributaria tenga poco piso. ¿Te crees, Marco? A ver, partamos de la base que creo que le faltan 10 votos, ¿cierto? Según lo que, para poder alcanzar los 2/3, es complejo en general porque tiene que ir a buscarlo en un ambiente también bien de incertidumbre, ¿eh? Porque el día de hoy, si te das cuenta, estamos ahí con un tema de educación, el día de hoy imagínate la crisis que tenemos en salud, y a pesar de que algunas personas digan que esos temas no influyen, la verdad es que sí influyen dentro de la conversación, porque probablemente el Senado diga, oiga, preocupémonos primero de las prioridades y después empecemos, de las urgencias, perdón, y empecemos después a analizar todo este tema. Yo concuerdo con Héctor, yo creo que está difícil la situación. Ahora estábamos
viendo algunas declaraciones del ministro Marcel ayer que decía, la queremos presentar ahora porque la verdad es que si esperamos hasta marzo del próximo año, el próximo año tenemos elecciones, entonces se puede trabar un poco también ahí la conversación de cómo va saliendo todo este tema. Y también hay otro tema que es bien complejo en general, es cuánto está dispuesto a transar el gobierno si es que el día de hoy se empiezan estas negociaciones, porque hay temas bien delicados que se han manifestado en qué se quieren ocupar estos recursos también. Entonces, desde ahí es donde yo creo que el poder de negociación que tiene el día de hoy es bien poco, porque internamente también el gobierno va a tener una presión de decir, bueno, te doy un ejemplo, el día de hoy la ministra vocera de gobierno decía, bueno, parte de esto también tiene que ver con la deuda histórica de los profesores. Yo no sé si es que el día de hoy los empresarios tienen la capacidad o van a querer en el fondo hacerse cargo también de esa situación. Entonces, la verdad es que, ¿qué ocurre si es que dentro de una negociación, y aquí estamos especulando, qué es lo que ocurre si es que dentro de una negociación, por ejemplo, de la reforma tributaria, ¿sabes qué? Como estaba originalmente, sino que vamos a tener que obviamente bajar algunos temas y vamos a tener que ver qué es lo que realmente financiamos y qué es lo que no financiamos. Imagínate en el caso de los profesores, qué es lo que ocurre si es que una promesa que estaba hecha con reforma tributaria se negocia y dice, ¿sabes qué? El día de hoy no voy a poder hacerlo porque no tengo los votos necesarios y necesito obviamente entregar una parte. Yo creo que ese grupo de personas no lo va a tomar también, esa noticia de querer especular con todos estos temas. Entonces yo creo que tiene poco margen el gobierno como para poder plantear todos estos temas, ¿eh? Yo creo que lo tiene bien difícil. Ahora, yo por otro lado he escuchado también algunos temas que dicen, bueno, presentemos esto y la verdad es que no nos llevemos toda la culpa a nosotros, sino que también tratemos de culpar en cierta medida a la derecha de que no me va a aprobar este tema y tratar de que, obviamente, minimizar también los golpes que me van a llegar. Yo creo que esa medición también se hace dentro de todo este análisis, ¿eh? Pero que está complejo, yo creo que está bastante difícil que pueda salir. Lo que pasa es que nuestra oposición, o sea, la oposición, hoy día está en una posición privilegiada, porque el gobierno es el que ha cometido hartos errores. No es que la posición sea dura o enconada, yo creo que no. ¿No? La derecha en sí, o centro derecha, no está muy enconada tampoco. Si el tema es que el gobierno ha cometido muchos errores. Y te agrego una línea más, te alineo más la sopa, mucho más. Los 94.000 empleos creados del mundo fiscal, según el último reporte del INE, ¿cierto?, que se sacó de la mesa hace 20 días atrás. Claro, es otro golpe fatal justamente en qué gastas la plata. Cuando tú tributas, esos tributos van a financiar al Estado de Chile, y el Estado de Chile justamente define dónde lo gastas. Ya, profesores, salud, etcétera. Pero si tú ves que, como tú bien dijiste, salud está coja, y gravemente coja hoy día con un dolor de muerte de unos bebés. Segundo, el tema de abultar empleos fiscales. ¿A dónde conducen? ¿Quiénes son? Claro, entonces generan más desconfianza, y ahí es donde está el espacio de la oposición para decir, no te voy a apoyar. Si ese es el tema. Si yo creo que la derecha en sí, hoy día está profitando, digamos, de todo lo que ha podido entregarle justamente el gobierno, por la cantidad de errores no forzados que ha cometido a lo largo del último tiempo. ¿Sí? ¿Qué les voy a decir? No ha sido tan difícil tampoco. Claro, acá es bien interesante porque el gobierno tenía dos posibilidades. Si efectivamente quiere ir por una reforma tributaria, que eso a todo el mundo le quedó más que claro en la última cuenta pública del presidente, donde se mencionó más de 10 veces el tema de la reforma tributaria, hay dos opciones. Una es que se ingrese en el Senado, efectivamente, antes de que se cumpla el año, y la segunda opción es que se espere un año y en marzo se vuelva a reingresar, ya sea la misma reforma tributaria o alguna modificada. Si se ingresa la misma y se ingresa ahora por el Senado, tiene que cumplir los 2/3. Y ahí es donde se dice que no están los votos, porque si recuerdan, el Senado está mitad y mitad y la DC ahí no se sabe bien qué es lo que va a pasar. El tema está en que se escogió una estrategia bien interesante. Y lo habíamos comentado post elecciones de mayo, donde se llamó a distintos analistas al Estado a preguntarles cómo enfrentarse. Y uno de ellos es Juan Pablo Luna, que es analista político de la Universidad Católica, y él les mencionó que lo que tenían que hacer es no ir a conversar directamente en el Congreso, porque iban a tener una oposición muy férrea, sino ir a buscar con distintos grupos de interés, ir a conversar con distintos grupos de interés. Y ahí es donde el gobierno fue y se sentó con Mehue, se sentó con Rosana Navarro, la nueva presidenta de la SOFOFA, Rosario. y con MIPIMS, Rosario Navarro. Gracias, Héctor.
y se juntó con ellos y empezó a conversar. El problema está en que los senadores se enojaron porque dijeron, ¿por qué van a ir a conversar con ellos si los que tenemos los votos son nuestros? Y es claro, porque si no, ¿cómo queda? ¿Cómo es la lectura frente al público? Van a conversar con los que les pagan las candidaturas y esos que les pagan las candidaturas los van a apretar para que efectivamente puedan hacerlo. El tema está en que siempre la derecha, ¿qué? No, y te agrego un dato. Recuerda que el Senado, hasta hace un año atrás, era lo que no estaba en el plan del gobierno. El gobierno dijo, se van para afuera los senadores, y venía en la antigua, la nueva constitución que fracasó, digamos, el proyecto constitucional que fracasó. Y Boric estaba en esa línea. Entonces, ¿tú te imaginas cómo el Senado está esperando esta instancia de decir, yo tengo el poder, ven para acá? No, están encantados. Así es, están como He-Man ahí, yo tengo el poder, y en ese sentido es donde ahora está interesante esta discusión. Yo sé que es bastante arriba, bastante política, pero cómo la va a encauzar el gobierno para llevarlo adelante. Hace poquito rato, hace un rato atrás, durante la mañana, sale una entrevista al expresidente Lagos, en La Tercera también, donde habla de este pacto fiscal, porque ya no están hablando de una reforma tributaria, sino que están hablando de un pacto fiscal, justamente por esto, porque están trayendo a actores relevantes a la conversación. Y él dice, se requiere de una reforma tributaria de una vez por todas, y como da como un golpe en la mesa muy laístamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto sin duda son conversaciones en desarrollo, y el tema está, como bien decía Marcos, en que el ministro Marcel anuncia que en julio estaría entrando la reforma nuevamente. Entonces vamos a ver ahí si han hecho un trabajo previo o no, y les agrego que al mismo tiempo está para el 19 de junio en la Cámara de Diputados, va corriendo también la acusación constitucional contra el ministro de Educación, y está ahí en la puerta del horno una acusación constitucional llevada también por republicanos hacia la ministra Jimena Aguilera. Entonces, se enfrenta el gobierno a esta conversación sobre reforma tributaria con dos acusaciones constitucionales en la mochila, con una picada de 8 puntos de parte del presidente en la última cadena. Vamos a ver qué es lo que pasa, querido amigo. Y nuestro nuevo mejor amigo Fidel Espinosa esperándolo al gobierno. ¿O no? Esperándolo. Está sentado, comiendo papas fritas, esperando qué pasa ahora, porque don Fidel está atento a la jugada. ¿Eh? ¿Lo has visto, no? Sí, ese está esperando ahí para ir a buscar la leña de ese árbol que se está cayendo. Ya, queridos, Héctor Maturana, Marcos Gómez y todos los que se sumaron, los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Un abrazo.